buenos días a todos. Gracias por aceptar esta invitación y acercarse a este espacio en el que vamos a intentar a lo largo de esta hora conversar sobre este tema que nos hemos planteado como el foco de interés del día de hoy, que tiene que ver con la evolución de las emociones en tiempos de pandemia, particularmente, por supuesto, enfocado en lo que viene pasando en Argentina y en el mundo, desde una mirada, creo yo, interesante para poder empezar a comprender algunos fenómenos vinculados al modo en el que vivimos en un tiempo tan particular como este. En el nombre de la Fundación Club de la Libertad, queremos dar formalmente la bienvenida a los participantes, contarles un poco que este ciclo que tiene la Fundación Club de la Libertad, llamado Desayuno de Coyuntura, tiene una larga historia, y lo que hemos hecho a lo largo de muchos años con esta modalidad fue siempre intentar instalar temas de discusión que están justamente planteándose en un momento determinado, y para eso siempre hemos convocado a especialistas, gente que nos ayude a comprender mejor la temática del momento. Obviamente en tiempos pre-pandémicos lo hacíamos de una manera física, nos encontrábamos en una confitería y teníamos la posibilidad de dialogar en un ambiente, por cierto, diferente a compartiendo seguramente un café con leche y algunas medialunas. En el día de hoy, con esta modalidad virtual, bueno, seguramente intentamos hacer lo propio, pero desde casa, desde nuestros lugares habituales, a distancia y utilizando la tecnología. Parte del cambio que está viviendo la sociedad tiene que ver con esto. El Club de Libertad en ese sentido ha decidido, digamos, de alguna manera darle más frecuencia y énfasis a este ciclo durante este año tan particular, y es por eso que los desayunos de coyuntura, en vez de ser de, digamos, ciclo mensual, ha pasado a ser semanal. Esto nos ha posibilitado, por cierto, llegar a más tópicos y abordar temáticas más diversas. Así que desde la Fundación estamos encantados con poder ofrecer esta alternativa a aquellos que están cerca del club, y por lo tanto, según la temática, vamos intentando entender un poco mejor lo que nos pasa. Decía, en el día de hoy, el tema tiene que ver con la evolución de las emociones durante la pandemia. Para eso le hemos solicitado al doctor Ricardo Simeone que nos ayudara a comprender un poco mejor esta temática. Lo hemos convocado en su calidad de médico psiquiatra, con una vasta trayectoria en el sector tanto público como privado, y además un apasionado de estos temas que tienen que ver no solamente con el mundo de su profesión, sino también, por cierto, con temas que nos tocan a todos como habitantes de este tiempo. Y para poder darle pie al doctor Ricardo Simeone y que empiece a contarnos un poco sus sensaciones y su visión sobre este tema, me gustaría apalancarme sobre dos situaciones. Una tiene que ver tal vez con algo más personal, simplemente como anécdota que puede servir para iniciar la reflexión. Creo que todos hemos pasado, pero en lo particular identifico distintos momentos a lo largo de estos más de 6 meses de confinamiento, en los que los sentimientos y las sensaciones respecto a la pandemia fueron modificándose. Momentos de mucha angustia, de temores vinculados primero a la salud, luego al futuro, momentos en los que hasta sentimos que teníamos la enfermedad, momentos en que pensamos que ya la tuvimos, otros en los que sentimos que jamás esto sucedió, y estas idas y vueltas, momentos en los que nos sentimos más seguros, más inseguros, y nuevamente otra vez volvemos a sensaciones previas, como si esto fuese una dinámica absoluta, con mucha agilidad. Y decía que el otro hecho sobre el cual quiero apalancarme es una entrevista que dio el doctor Ricardo Simeone, nuestro invitado del día de hoy, al que le quiero agradecer por aceptar esta invitación,
una entrevista que le diera a un matutino correntino, en el que justamente él intenta reflexionar sobre estas cuestiones vinculadas a los sentimientos y a las sensaciones que todos tenemos, y a cómo aparecen en esa dinámica, bueno, todo lo atávico que tienen los seres humanos, toda esa reserva de capacidad para adaptarse, y fundamentalmente cómo ha ido modificándose y variando las zonas de seguridad, ¿no? Lo que está cerca, lo que está en casa, y esas otras cosas que están fuera de casa, que también son un recurso que por momentos sentíamos que no era necesario, pero a medida que fueron pasando las semanas y los meses, también identificamos como un valor absolutamente necesario. Así que, doctor Ricardo Simeone, gracias por aceptar la invitación, bienvenido a la Fundación Club de la Libertad, y me gustaría que empezáramos este diálogo, ya que luego de que usted pueda plantear esta visión, vamos a posibilitar a que la gente que tenga interés pueda interactuar, hacer preguntas, preferentemente por el chat, y eventualmente, si así lo desean, nos levantan la mano y habilitamos el micrófono para que el diálogo sea más enriquecedor. Doctor Ricardo Simeone, bienvenido y gracias por estar, y esperamos su primera reflexión sobre esto que tiene que ver con la evolución de las emociones en la pandemia. Bueno, buen día, Alberto, buen día a todos. Soy yo el que expresa el profundo agradecimiento por esta invitación, el hecho de compartir este espacio tan valioso, por cierto, en que siempre vemos que el Club de la Libertad acerca temas de profunda significación para la comunidad, para los ciudadanos. Y bueno, gracias por permitirme ponerme en contacto con ciudadanos con los que compartimos seguramente evidencia, más allá de pretender desde hoy aportar la mirada técnica. Es cierto que claramente, respondiendo un poco al título de la convocatoria, la evolución de las emociones, sentimientos y emociones, es decir, son condiciones afectivas, las cuales la podemos distinguir. Los sentimientos son circunstancias afectivas, disposiciones afectivas más estables, y las emociones son variaciones transitorias que surgen a partir de ciertos estímulos. Pero, como todas las otras propiedades de nuestra vida psíquica y características de nuestro, el devenir de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, siempre tienen una función adaptativa. O sea, la biología dispuso en nosotros estas circunstancias de poder sentirnos distintos simplemente y profundamente para generar respuestas adaptativas. Es decir, cuando, así como todos entendemos que la sed, que es una experiencia desagradable, está ahí para motivarnos, tener una conducta adaptativa que es hidratarnos. El miedo, el temor, también tiene una función importantísima, porque nos impulsa a preservar lo que debemos custodiar, en principio algo muy básico, preservar nuestra subsistencia, preservar nuestra integridad física, pero también el temor nos impulsa a preservar todo lo que se constituye como nuestro territorio afectivo, o sea, las personas que queremos, las cosas que queremos. Y también, como seres sociales, la ansiedad nos impulsa a preservar nuestro lugar en el contexto social, no importa cuál sea el rol que desempeñemos, y de hecho todos desempeñamos muchos roles a lo largo de un mismo día, pero en todos estamos siempre, como seres sociales, ocupándonos de custodiar nuestro, entre comillas, nuestro lugar en la manada. Y por supuesto que al principio, como lo rescatabas ahí del artículo, al principio
cuando en la Argentina se hacía presente, allá por marzo, los primeros casos, y más todas las imágenes, por cierto, muy fuertes que veíamos de países que además son cercanos a nuestros afectos, sobre todo países europeos, donde veíamos el colapso del sistema sanitario, o esas trágicas imágenes de los servicios fúnebres que adquirían una dimensión inusitada, con características muy distintas a las que estábamos habituados a pensar, y de hecho los medios pusieron esa imagen de la muerte como algo tan cercano, si bien pasaba miles de kilómetros, se nos presentaba cerca. No fue para nada, digamos, diferente a lo que ocurrió en otras sociedades, que ante la indicación de que nos quedáramos en nuestras casas, en general la respuesta social fue aceptar esa regla del juego, porque el temor a perder la integridad física es un temor que se constituye en un mandato de alta prioridad en los mecanismos de adaptación. Por supuesto que a muy poco de andar, algunos en horas, algunos en días, en semanas, quizás otros en más tiempo, pudimos ver que no todo lo que teníamos que proteger cabía en la casa, ¿no? O sea, que adentro de la casa podíamos preservar de algún modo nuestra salud, pero afuera estaba nuestro trabajo, la escolarización de los jóvenes, estaban nuestros afectos, nuestros amigos, el continuar con las rutinas que hemos establecido, eh, y entonces el inventario de pérdida se modificaba, o de amenaza de pérdida se modificaba. Algunas se concretaban, o sea, había efectivamente, ya no eran peligros, sino ciertamente muchas personas experimentaban la pérdida de su lugar de trabajo, la pérdida económica, el alejamiento de los afectos, en fin. Y acá allá al principio de la cuarentena, leí una frase en un artículo periodístico que me pareció muy representativa, que de algún modo todos compartíamos la tormenta, pero estábamos en distintos barcos, ¿no? Y me parecía una buena síntesis de decir, bueno, este, la, lo- la percepción de la pandemia, de este SARS-CoV-2, el coronavirus, como algo que nos amenaza, fue algo compartido, pero después las singularidades en cuanto a qué significaba esto en nuestra vida empezaron a aparecer. Y entonces, con el tiempo, también fuimos descubriendo que haya llegado a Argentina no significaba que llegó a todos los rincones de la Argentina, ¿sí? Y entonces, en Corrientes en particular, tuvimos unos meses donde, bueno, lo hemos vivido a lo largo de este tiempo, muy escaso, por cierto, si uno lo mira en el calendario, y profundamente largo si uno lo viva con el tiempo de las emociones, ¿no? Pero decía, en Corrientes fuimos cambiando de fase, lo que representaba también un inventario distinto en la percepción del peligro y en la percepción de los recursos que teníamos que tener para afrontar esto. Y lo que claramente fue pasando es que cada uno de nosotros fue teniendo su propia lista de pérdidas, ¿sí? Ya no eran amenazas, su propia lista de pérdidas, y que no tenían que ver con la salud fundamentalmente, o con la salud asociada con el coronavirus,
sino tenía que ver con todas esas cuestiones que no podían preservarse a través del confinamiento, que al contrario, eran amenazadas justamente por el costo de la prevención. Toda prevención tiene un costo y ese costo, digamos, es un poco lo que podríamos ir charlando ahora. Lo cierto es que ahí más o menos en promedio fuimos armando una zona de confort hasta que en las últimas semanas, esto tratando de hacer un pantallazo muy rápido, el agravamiento de la situación sanitaria en el país, y bueno, y lo que vivimos acá, particularmente en Corrientes, donde todos empezamos a tener una percepción distinta, porque ya el estar, el que tenga cara, digamos, que no era una estadística, o sea, o la mayoría conocíamos a alguna persona que había dado positivo, muchos de nosotros conocimos a personas que estaban internadas, o porque eran personas que podían, digamos, presentarnos que esta pandemia no se podía resumir a datos estadísticos, sino que había un rostro, había una historia personal, había cara, en muchos casos afecto. Entonces, en ese sentido, creo que en las últimas semanas hubo un cambio en Corrientes, sobre todo en las sensaciones. Si bien no dramáticamente, pero ha mudado. Y por supuesto que a lo largo de estos meses también ha cambiado muchísimo la teoría que cada uno forjó acerca de la magnitud del peligro y empezaron a sopesar y a contrastarse los otros peligros, las otras amenazas, el sustento económico, el alejamiento de los afectos. Entonces los patrones comportamentales que vimos allá en la primera semana, ya por ese 20 de marzo, que realmente uno salía a la calle y las calles estaban desiertas, en los últimos tiempos vimos que los comportamientos fueron cambiando y yo diría que acá la singularidad con la que cada uno experimenta subjetivamente este, la amenaza en su salud y la contrasta con todos los costos de la prevención hizo que haya emociones y sentimientos distintos. Bueno, esto realmente uno también lo podría plantear a nivel de miradas más estadísticas, pero en el mundo se ha visto claramente un incremento de los trastornos de ansiedad, de los trastornos del estado de ánimo, más allá de las respuestas vivenciales absolutamente normales, esperables, asociadas con tener que afrontar todo esto inédito para las generaciones de seres humanos que hoy habitamos el planeta, ¿no? Cuando surgió esta generosa invitación de parte de Alberto y del Club de la Libertad, yo le proponía que hagamos una charla, porque la verdad que me parecería que es lo más jugoso que podemos hacer en un desayuno, ¿no? Intercambiar opiniones, intercambiar posiciones. Así que yo, después de esta introducción, lo que le pediría es que abramos el diálogo, de eso, mientras tomamos este café virtual. Perfecto, doctor Simeone, muy interesante esta introducción y tal cual lo planteaba, la idea es que aquellos que tengan interés en hacer preguntas o plantear inquietudes, preferentemente vamos a tratar de usar el vehículo del chat. De todas maneras, si alguien quiere hacer uso de la palabra muy brevemente, también sería absolutamente válido, así que estamos abiertos a escuchar esas inquietudes o esas preguntas. Veo varias ahí.
José está intentando hablar, está con el micrófono cerrado, ¿no? El micrófono. El micrófono está cerrado, José. Sí, sí, adelante. Sí, bueno, doctor, soy José Alberto Meave, felicitaciones por sus expresiones, su comentario, muy interesante, y fundamentalmente una preocupación que a veces uno tiene. Yo tengo hijos grandes ya, pero tengo nietos. ¿Cómo ve esta cuestión en los chicos? Mis nietos son de 5 años aproximadamente, para darle una orientación, y los veo a los padres tratando de alguna manera de entretenerlos, de darle todo lo que pueden como para la situación de confinamiento que les toca, ¿no es cierto? Y fundamentalmente, ¿qué pasa con esto en esta etapa tan importante de la vida de la persona, que ni siquiera tienen la posibilidad de compartir más allá del video, de este mecanismo tecnológico, con los compañeros, que creo yo que es una etapa fundamental en la vida de las personas, diríamos, ¿no? ¿Se cortó o...? No, no. No sé si me escuchó bien. Sí, sí. Ah, no, perdón, pensé que se había congelado la... sí, ciertamente, bueno, dentro del No. inventario... Sí, Está, sí. ¿no? Sí. Te escuchamos, Ricardo. Dentro del inventario de las complejas situaciones que surgieron socialmente, están, por supuesto, estas vinculadas con lo, con lo que uno puede diferenciar por los grupos etarios, pero los niños, sobre todo el aprendizaje que genera el contacto social, y bueno, y toda la experiencia que más allá de lo educativo, por ejemplo, produce en lo formal, produce la escolarización, la interacción con los pares. Claro, es una cuestión complicada, lo mismo que todo lo lúdico que la cultura ha encauzado, que tenga una circulación. Ahora, yo creo que todos, por supuesto, podemos esperar de los niños y de los adolescentes y los adultos que acusen un impacto en estas cosas, pero también confiar en las capacidades adaptativas. Esto es importante destacar, o sea, no patologizar y pretender, o sea, no patologizar en el sentido de no pensar que sí o sí van a precipitar condiciones patológicas, que hay cuestiones con las que podemos facilitar que la pasen mejor, que la salud mental esté mejor, como habilitando toda la sociabilidad posible, generando circuitos de formación y entretenimiento alternativos, asumiendo roles que por ahí no hemos corrido los adultos, porque hemos, entre comillas, tercerizado mucho de la formación a través de la institución. O sea, quizás lo novedoso es que haya chicos compartiendo mucho más tiempo ahora con los integrantes más cercanos de la familia, ¿no? Pero bien, si bien no hay una fórmula única para plantear la solución, sí tenemos que confiar en la capacidad adaptativa y aceptar de algún modo que tenemos el gran desafío de, de entender que es una etapa que todos los seres humanos vamos a tener que transitar con algún costo y que no nos vamos a reponer y seguramente vamos a salir incluso en algunos aspectos fortalecidos. Muy bien. Sí, sí. Muchas gracias. Gracias, José. Teníamos otra pregunta. Acá dice Ramiro si tiene alguna estadística sobre el aumento o disminución de suicidios o aumento de venta de medicamentos psiquiátricos.
se han descrito aumento de los estados depresivos, y en algunos lugares sí se plantea el aumento de la prevalencia de las conductas suicidas. Ahora, esa estadística es siempre difícil de ponderar y mucho más en estos tiempos, digamos, así que no tendría una respuesta categórica. Y en cuanto al aumento de los psicofármacos, no tengo el dato de que haya aumentado. Lo que sí hay bastante evidencia es que se han amplificado las conductas adictivas. O sea, que el confinamiento en aquellos que tenían problemas de alcoholismo, de tabaquismo, del uso de sustancia en general, esto promovió un aumento de la incidencia en general, ¿no? Les recordamos que si tienen interés en hacer preguntas o plantear inquietudes, podemos utilizar el chat. También lo podemos plantear a viva voz, como ya lo hicieron previamente. Ahí agradece la respuesta del doctor Simeone Ramiro. Decíamos, aquellos que tengan interés en hacer preguntas, formular alguna inquietud, lo pueden hacer. Les recuerdo que me levanten la mano en la modalidad Zoom, si es que quieren hacer uso de la palabra. Ahí Enrique me está pidiendo, ingeniero Audino, lo escuchamos. A ver, está con el audio todavía. Exacto. Ahí está. Muy buen día, doctor Simeone. Muy clara su exposición. Yo le quiero preguntar a usted como experto en estudiar la mente de cada una de las personas. Esta pandemia nos agarra, este confinamiento nos agarra totalmente desprevenidos. Y yo lo que noto en la mayoría de la gente es el miedo a morir. ¿No cree que este problema de confinamiento, de problemas psicológicos que se han generado y todo, no es consecuencia de un descreimiento o un desconocimiento de las funciones principales de la vida? Como, si bien todos tenemos el miedo a morir, que usted dijo que es una de las de los mayores miedos que tenemos, y Orwell decía que con eso se puede manejar políticamente a la gente. ¿Por qué hay esa no aceptación de la gente a entender de que la muerte es parte de la vida y es lo único que tenemos asegurado cuando nacemos? Compleja la pregunta, pero y da para unos cuantos cafés, digamos, charlar sobre eso. Pero bueno, dentro de las reservas adaptativas de todas las especies, hay como un mandato claro, fuerte, contundente, que es el de la supervivencia del individuo y el de la supervivencia de la especie. Más allá de todo lo que la cultura después pueda revestir a estas cuestiones así instintivas, es muy fuerte el mandato a preservar la vida. De hecho, está presente desde el nacimiento, ¿no? Entonces, comprendo el punto de esta cuestión de si hay que algunos pueden transitar la finitud de la existencia sin pensar en ello habitualmente. Para otros esta temática se convierte en un dolor existencial cotidiano, pero sí les aseguro que la mayor parte de las personas, cuando vemos de cerca alguna posibilidad de que esté en juego nuestra vida, experimentamos emociones que son fuertes, digamos. No sé si respondí con esto la pregunta, pero que da para una charla larga. Ahí tenemos otra más. Gracias, Enrique. Gracias, doctor Simeone. Dice,
el profesor Luis Segovia. A su parecer, ¿cómo juegan los medios de comunicación, el gobierno, las instituciones educativas en esta pandemia? Supongo que se refiere a cuánto impactan, ¿no es cierto?, en la cuestión de las emociones. El trabajo de los medios, las declaraciones de los políticos, las decisiones de los gobiernos. Lo escuchamos, Ricardo Simón. Ahí confirma. Yo creo que juega muchísimo, o sea, en esta sensorialidad amplificada, suelo decir yo, que, digamos, hoy nosotros vemos y escuchamos a través de la proximidad física, pero mucho a través de la tecnología de la información y la comunicación, y por eso podemos incluso sobreestimularnos con cierta información, o ser sobreestimulados con cierta información, y fíjense que, como lo decía al principio, esto hizo que lo que veíamos en imágenes de lo que pasaba en Italia, en España, o sea, acá llegó y habiendo 2 casos, no, o muy pocos casos, y en Corrientes ninguno, y estábamos todos encerrados en nuestras casas. Eso obviamente tuvo mucho que ver con lo que recibimos a través de la comunicación. Por supuesto que a través de los mismos medios percibimos las otras amenazas, el desempleo, la pobreza, el aumento de las penurias en todos los sentidos, o sea, el inventario de lo que estaba en juego también en parte nos viene por lo que vivenciamos en forma personal, y por supuesto se nos es presentado. Si esto responde a una estrategia o no, bueno, es un tema también que da para mucho debate, y seguramente cada uno tendrá una posición, pero estoy seguro que la vigencia de una agenda de comunicación asociada a ciertos temas genera en cada uno de nosotros que se instalen ciertas preocupaciones. En otro tiempo de la humanidad, las pandemias tenían que llegar y mostrar sus víctimas como más próximas para ser como para ser percibida como noticias reales. Hoy es más, nos llega mucho a través de los medios de comunicación. También a través de los medios de comunicación nos llegan las posibles soluciones. El impacto de esto fue tan grave que ustedes recordarán que creo que por el mes de abril la misma Organización Mundial de la Salud empezó a hablar de la infodemia, ¿no? Como hablando y planteando todo un capítulo de mucho interés, porque no solo están los mensajes que escuchamos, sino también poder discriminar los verdaderos de los que son mentiras, digamos, un desafío que siempre tuvimos como seres humanos, pero acá a través de estrategias más complejas, el tema de las fake news y demás se convirtió en todo una cuestión a atender, así que pienso que juegan un papel muy importante. Bien. Aparece aquí otra pregunta, dice Enrique Arduino, aclara que la pregunta iba porque las sociedades más frías, en el sentido de la finitud de la existencia, nórdicos, orientales, fueron los que mejores resultados tuvieron en el combate contra el virus, asumiendo el costo de muertes inevitables que se iban a producir. Sí, probablemente algo de, sí, la cultura tiene mucho que ver en cómo se toma, en cuanto a la percepción de la amenaza y también a los recursos, cómo son aceptados, y a la disciplina social en cuanto a hacerse cargo personalmente de las conductas, y hay sociedades que esperan más la autorización o la prohibición, y otras que promueven mucho más la autonomía en el cuidado. Bueno, hemos visto que, de todos modos,
en el mundo todo esto fue difícil de tramitar y sigue siendo, y la pandemia creció y bien, hay muchas consideraciones, pero muy atinado el comentario. Les recordamos que los que quieran volcar sus inquietudes lo pueden hacer allí a través del chat. También nos pueden contactar levantando la mano en la modalidad Zoom. Ahí Silvia me parece que está pidiendo la palabra. La escuchamos, Silvia. Hola, Ricardo. Hola, Silvia. Silvia es una prima que está en Buenos Aires, con la que no desayuno hace muchos años, así que mirá, hola Silvia. Bienvenida. ¿Cómo estás, Ricky? Saqué la cámara y el apellido para no sea tan impactante. Me llama mucho la atención, creo que a mí como a muchos, el hecho de que, como vos decías recién, al principio todos estábamos confinados sabiendo que la amenaza estaba lejos, o no tan cerca. Salíamos a las 9 de la noche a aplaudir a los médicos, y ahora que tenemos los casos que estaban en Europa acá en nuestro país, sentimos la necesidad de salir, ya no vemos la amenaza real que ahora es, y si esto tiene que ver o con una cuestión de un sistema adaptativo de nuestro comportamiento frente al peligro inminente, porque o simplemente por un mecanismo de hastío, de cansancio, de depresión en algunos casos. Interesante la pregunta, y es muy atinado. Si hoy estamos en el momento epidemiológicamente más complejo en el país, incluso en la región, y sin embargo, como lo decís, es como que muchas conductas estuvieran más relajadas. Creo que eso responde a varias razones. La primera, sí es cierto que los seres humanos tenemos un mecanismo que se llama desensibilización, que tiene que ver con que al exponernos repetidamente a ciertos estímulos, vamos atenuando las respuestas. La segunda, que creo, esto que comentaba al principio, que al aparecer en el inventario otros peligros como el sustento económico y cuestiones más tangibles como, a ver, hay que seguir viviendo, o sea, no solo protegiéndose. Entonces, en el contrapeso de tensiones que generan estas cuestiones, los comportamientos van mudando para atender otras amenazas que son igualmente complejas, igualmente potencialmente mortales. O sea, no tener para comer fue una de las cosas que se vio desde el día cero para que algunos estuvieran transitando en la calle. Y esto fue muy claro que distintos estratos sociales tuvieron comportamientos diferentes. O sea, el que tiene el sustento día a día tuvo un comportamiento distinto al que tiene un sueldo asegurado todos los meses. Para algunos el relato era cómo no aburrirse en cuarentena, y para otros el desafío era cómo seguir comiendo en cuarentena, ¿no? Y lo sigue siendo, ¿no? Y por último, creo que hay una parte que en todo caso, no sé si tiene una dimensión tan amplia, pero es la parte que yo considero que nos puede traer un poco de optimismo, es que quizás aprendimos de algún modo, quizás aunque no sea lo suficiente, a hacer las cosas, pero hacerlas de otro modo. O sea, aparecieron los protocolos de actuación, las cuestiones de autocuidado, o sea, que digamos, como podríamos cambiar el quédate en casa por salir de casa, pero tener cuidado con esto, con esto, con esto, hacerlo de este modo. De hecho, siempre me preocupó, y hemos tenido alguna charla acá con el querido Alberto, de
allá al principio siempre me preocupó el on-off, digamos, de que las actividades se cierren y después se abran. Yo creo que el gran eslabón sobre el que creo que hay que trabajar muchísimo más en estos tiempos es el se cierran, se transforman y se abran. Porque lo que hay que, y esto se ha desarrollado, modos distintos, quizás no lo suficiente, y también, por otra parte, la pandemia nos mostró que sigue su curso y que es tan compleja de, de administrar que en el mundo, digamos, todas las sociedades han tenido éxitos relativos y el coronavirus siguió su paso y seguramente todavía nos queda mucho para aprender al respecto de esto. Muchísimas gracias, Ricardo. ¿Algo más, Silvia? ¿Estaba por agregar? Sí, y el tema del principio del peligro ante la muerte, yo lo veía comparado con que si bien la muerte es lo único que tenemos seguro al nacer, nadie cruza la 9 de julio sin mirar a los costados o si el semáforo está abierto porque simplemente sabe que total, algún día vamos a morir. No nos tiramos de lleno hacia la muerte, eso es lo que quiero decir. Pero aún así, teniendo el sustento asegurado, teniendo los protocolos a mano, hay muchos que sí desafían este peligro. Yo no sé si es porque no es visible como el tren que te va a atropellar, o porque uno no lo siente en el cuerpo, pero una gran parte de la población, estos protocolos los desestiman absolutamente, con este principio de que total la muerte es lo único que tenemos seguro al nacer, y que la gripe el año pasado impactó casi tanto como el coronavirus y bueno, tantos argumentos que conocemos, desestimando que si bien puede ser que el impacto del coronavirus sea similar al de la gripe del año pasado, pero la gripe no se está dando en las mismas medidas que el año pasado porque estamos confinados y con otros protocolos, entonces el sistema de salud está aguantando de otra manera. Bueno, esas cosas que se juntan, se acumulan y que hacen que los que por ahí tenemos un poco más de conciencia para tener ciertos cuidados con el protocolo, seguimos viendo el peligro totalmente cerca, porque hay otros que este peligro no lo ven tan real y hacen que circulen con más facilidad. Sí, efectivamente, hay seguramente muchas teorías para explicar esto, pero se ha visto y descrito, hace un mes y pico estuve en una charla con un virtual, digamos, con un experto de relevancia internacional que hizo todo un estudio acerca de la psicología en las pandemias y sobre todo apoyado en lo que se vio en la gripe española. Y en ese tiempo se describían y se encontraban, como ahora, como tres tipos de respuestas, si uno quisiera categorizarlas. Hay una serie de individuos que son hiporreactivos, digamos, o sea, como que por sus cualidades cognitivas, por su disposición generada por la personalidad, eran menos reactivos, menos aprensivos y se constituían como ahora en todo un problema, digamos, para adecuar las conductas para el abordaje de la pandemia. Individuos hiperreactivos, digamos, con respuestas más de tipo casi fóbicas, digamos, de hecho, instalándose una hasta patología, y lo que uno podría decir el perfil más adaptativo en el medio, digamos, ¿no? Así que creo que vemos de eso en su mayoría. Por
por supuesto que la singularidad es lo que hoy nos distingue, esto de que cada uno vamos en balsas distintas, aunque compartamos la tormenta. Doctor Simeone, ahí otra pregunta tenemos aquí. Ramiro dice, ¿qué opinas sobre algunas estadísticas que hablan de una tasa de supervivencia superior al 95 o 98%? De ser así, el caso sumado a estudios que hablan de que cerca del 30% de las muertes no fueron exactamente por coronavirus, sino que tenían otras dolencias, ¿se justifica una cuarentena de este tipo médicamente hablando? Dice Ramiro. A ver, la palabra cuarentena a mí me hace ruido porque si lo pensamos como fue el punto de partida, lo pensamos ahora, creo que la definición queda demasiado difusa, digamos, qué sería una cuarentena. Lo que sí creo que es innegable, porque que es un problema sanitario significativo, se podrá discutir, en todo caso, si conocemos en toda su dimensión eh, eh, cuál es el impacto real que tiene en la sociedad. Pero yo creo que sí está justificado que se adopten medidas preventivas. Por supuesto que si esta pregunta está referida al on-off que decía, o sea, nos encerramos todos y nos morimos de otra cosa, o salimos todos y nos morimos de coronavirus, sería un falso dilema, es una cuestión que, digamos que obviamente sería absurdo. Los problemas de salud, de hecho, la prevalencia de los demás problemas de salud siguen estando, cuestiones sanitarias que deben ser atendidas también, simplemente refiriéndonos a las cuestiones de esas que nos ocupamos los médicos. Pero es cierto que a diferencia de otros problemas infecciosos, la letalidad es relativamente baja, pero también hemos aprendido a ver, y un claro indicador es el de los colapsos sanitarios, digamos, que vemos en los países, en el nuestro y en países muy desarrollados, lo cual nos indica de que esto es algo inédito, digamos, por la alta transmisibilidad que tiene el virus. Acuñaba yo como comparación, qué pasa si todas las apendicitis ocurren en el mes de septiembre, en el mes de octubre ahora, ¿no? O sea, tendríamos un severo problema sanitario, ¿no? Lo pongo como un ejemplo de que esta cuestión entre sopesar lo que tenemos como desafío atender y los recursos, claramente no incluir dentro de las reservas adaptativas los cambios de comportamiento sería absolutamente negativo para la sociedad. Tenemos otro aquí, dice Carlos Hernández, desde el punto de vista de su especialidad, ¿percibe que un mayor control social por parte de las autoridades estatales frente a los individuos provoca conductas de rebeldía o acatamiento extremos, ambos? Sí, de hecho, depende en qué personalidad asienten esas instrucciones, pero se ha visto que personas que tienen ideologías muy dispares, pero que operan con mucha, que son muy aguerridos en la defensa de sus posturas ideológicas, responden con similar rebeldía frente a las instrucciones impartidas por otras, digamos, ¿no? O sea, esto, hace poco leía un artículo que planteaba esto, de que personas con posturas ideológicas totalmente distintas desde el punto de vista político, sin embargo respondían con similar negativa en cuanto al acatamiento, pero esto creo que tiene que ver con las singularidades de la personalidad.
aprovecho el punto también para señalar, creo que la evolución, y en todo caso esto es lo que uno intentaría que vaya ocurriendo en una sociedad que pueda entender que lo que hay que hacer no hay que hacer porque la policía me controla o porque que lamentablemente vemos esto en la calle, ¿no? El que se acomoda el barbijo frente a alguna autoridad y después se la saca, digamos. La idea como una sociedad adulta y como personas adultas que la integramos es internalizar las pautas desde las convicciones, ¿sí? No necesitamos que nos atajen para no cruzar una calle en el momento inadecuado, es suficiente con que lo sepamos. Dice Ramiro, aclara que la pregunta estaba centrada en que si se justifica que solo se tome la medida de cerrar actividades y no continuar, pero protocolizando las actividades en relación a la cuarentena. Bien, bien. Yo creo que protocolizar debería ser el desafío siempre que hubiera chance de hacerlo. Entiendo que esto un poco, viéndolo desde el punto de vista médico y sobre todo del sentido común, hay algunas actividades que lamentablemente tienen, los protocolos serían quizás imposibles, digamos, ¿no? Y algunos quizás están muy fáciles, más todas las resistencias culturales, porque uno tiende a pretender seguir haciendo las cosas como siempre, ¿no? Pero que es todo un desafío. Esta pandemia nos impuso adaptarnos con demasiada celeridad y es quizás lo que todavía no podemos asumir como comunidad global en el mundo, digamos. Otras cosas las hemos internalizado y nadie nos está señalando los cambios porque ya forman parte de nuestra reserva adaptativa. Acá tuvimos que cambiar hasta hace unos meses, tomar un mate, o como decía Alberto, que estos desayunos sean en una confitería y saludarnos con un abrazo era absolutamente normal y ahora estamos en acá y mi prima tomando mate en Buenos Aires. Silvia, una última pregunta, ¿puede ser? Está levantando la mano ahí. Sí, porque a raíz de esto de desobediencia o de rebeldía que se presenta, yo a veces siento que las sociedades son como una persona que va transitando desde la inmadurez hasta la madurez de la personalidad y que el papá tiene que ir soltando la mano a medida que va internalizando los modos de conducta. Tal vez esto esté pasando en esta sociedad que en algún punto todavía es adolescente. Sí, seguro. Totalmente de acuerdo. En un proceso demasiado acelerado porque justamente los tiempos son de días, ¿no? Ahí el señor Enrique estaba levantando la mano. ¿Sí, Enrique? Sí, yo le quería preguntar, más allá de que la misma OMS dice que los gobiernos, como mínimo, deberían tener 13 camas críticas por cada 100.000 habitantes, y que esta pandemia demostró que solamente Taiwán y Japón tienen esa cantidad de camas, que 7,9 tiene Alemania, que es lo mejor de Europa. ¿Y cómo influye en la cabeza del que está encerrado obligatoriamente el hecho de decir, ¿por qué me encierran? Si dicen que con 13 camas estaríamos bien y yo ya di la plata para que tengamos esas 13 camas. ¿Cómo influye, aparte de ser encerrado, de dejar sus actividades, su medio de vida y encima tener que hacerse cargo de algo que un tercero Estado tenía que cumplir? Yendo a lo que dijo Silvia, es más o menos
como que el chico que el papá le lleva de la mano, diga, mira papá, yo ahorré mi platita, tomá, comprame un alfajor. Y cuando vuelve el padre, porque hay un problema, el chico le dice, dame mi alfajor. Y el padre le dice, no, me compré unos puchos con eso. ¿Cómo trabaja la psiquis de esa persona teniendo que ver que estoy encerrado, me cambiaron mi vida, tengo que seguir subsistiendo y encima hacerme cargo del problema de otro? Muy interesante la pregunta, también para una larga reflexión, pero en este papá que situamos en esta metáfora, por supuesto que no es lo mismo, a ver, tener si papá me dice tenemos que ahorrar y estamos teniendo, no sé, un hábito alimentario de cierta característica, digamos, y de repente viene con un reloj de oro, digamos, ¿no? O sea, obviamente, de acuerdo a la capacidad de percepción de cada uno, va a tener además que enfrentar la sensación de la limitación que vive, la percepción de la injusticia, ¿no? Es todo, es todo un tema. En una sociedad dispara al respecto, digamos, cada uno tendrá su propio criterio, yo también tengo los míos, digamos, y si bien no, me gustaría expresarlo, no quiero salirme un poco del lugar técnico al que soy convocado, pero por el que soy convocado, sí me parece que esa cuestión de lo justo, lo injusto, se ve como parte de los comportamientos sociales, incluso los que encausan muchas rebeldías en cualquier sentido, ¿no? Uno busca en general que los esfuerzos sean compartidos, incluso las tensiones que surgen a nivel me toca ver con pacientes actualmente en los medios laborales, cuando están empleados que se cuidan mucho y empleados que no se cuidan nada, y esto genera unas tensiones en los medios laborales altísimas. Lo mismo a nivel familiar, digamos, ¿no? O sea, algunos integrantes de la familia que se cuidan mucho, o sea, que cuidan, digamos, la burbuja familiar, y otros que abren, digamos, el ingreso o la posibilidad de contagio de una manera. El tema es que cada una de esas cosas es absolutamente subjetiva, tanto el costo como el beneficio, y es difícil valorar. Pero comparto su apreciación de que cuando al esfuerzo uno le agrega la sensación de lo injusto, del derroche, es un problema. Y lo que quería, por ahí no tiene que ver exactamente con la pregunta, pero fue señalado. También todos sabemos que el respirador no resuelve las cosas, ¿no? O sea, es una herramienta importante, nos quedó como símbolo, o sea, parece que si tenemos más respiradores tenemos más garantía. Es cierto que felizmente se ha preparado mejor el sistema sanitario, pero también es cierto que para enfrentar esta problemática de salud, como tantas otras, la medicina en muchas cosas intenta, pero no lo logra, digamos. Doctor Ricardo Simeone, agradecido por su tiempo, agradecido con todos los participantes de este interesante desayuno. Cumplimos con el cometido de volverlo a la vida profesional a las 9 de la mañana. Así que muchísimas gracias por su disposición, gracias a toda la gente por la participación, y nos quedamos seguramente reflexionando sobre este tema. Ojalá que cuando se cumpla el año de la cuarentena en Argentina no tengamos que volver a conversar de estos temas y que podamos hablar de esto como una cuestión superada. Ojalá que eso suceda. Gracias, doctor Simeone. Gracias a ustedes por la invitación y un cordial saludo a cada uno de ustedes. Hasta pronto. Adiós.